conducirse y cómo servir mejor al Señor. Algo similar sucede también con un varón elocuente llamado Apolos, hombre hebreo. Dice la historia, dice el relato bíblico, que este era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Es decir, era un hombre que se manejaba en las Escrituras y que a través de las Escrituras él demostraba que Jesús era el Cristo. Pero ¿qué le faltaba a Apolos? A Apolos le faltaba conocer más excelentemente la doctrina del Señor Jesús, dice la palabra. Y en esto Dios utiliza a Aquilas y Priscila, ¿ya? Un matrimonio cristiano, que tomándole aparte a Apolos, le hace ver a Apolos más excelentemente la doctrina del Señor, es decir, le declaran con mayor claridad la doctrina del Señor Jesucristo. Y de esta manera Apolos ya no solamente por las Escrituras demuestra que Jesús es el Cristo, sino porque de alguna manera Aquilas y Priscila encaminan a Apolos para que tenga una relación más personal con Jesús y ya él no hable de Jesús como un intelectual de la palabra, sino que hable de Jesús como alguien que lo conoce. ¿Me entiende? Lo que a lo mejor puede suceder con los hermanos de Roma es que el apóstol tiene algún testimonio en el Espíritu de que les falta de alguna manera a los hermanos de Roma escuchar el Evangelio de los labios del apóstol, escuchar con más detalle la doctrina del Señor, lo cual, imaginemos esto, el apóstol cuando escribe la carta a los romanos solamente es un adelanto, un adelanto o una introducción pastoral para que los hermanos de Roma lo esperen, para que cuando él llegue allá les enseñe con mayor profundidad. ¿Se fija lo que es? Yo y usted, a la fecha, solo tenemos la carta a los romanos. Tenemos muchas cartas, pero tenemos la carta a los romanos. Ellos también tuvieron esta carta, pero también tuvieron la dicha de poder escuchar al apóstol predicar. Porque en algún momento de la vida del apóstol, Jesús se le manifiesta a él y le dice que es necesario que vaya a Roma, porque Jesús tiene mucho pueblo ahí. Tengo mucho pueblo, dice. Le dice el Señor a Pablo. Y Pablo está decidido a ir a Roma. Y a lo mejor sabiendo lo que le va a costar ir a Roma, o cuál va a ser el pago por causa de ir a Roma, él de todas maneras va a Roma. Y no solo está dispuesto a que lo aten, a que lo encarcelen, sino que está dispuesto también a dar la vida por el Señor. Es decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que vivo en la carne, o sea, el diario vivir mío, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. No es algo sencillo de poner en práctica. No es algo sencillo. Vivir para Cristo. Vivir para Él. Vivir en la gracia. Vivir con poder. No es así. No es sencillo. Consta de muchas aristas, de sinsabores, de altos y bajos, pero la pregunta es si vale la pena o no. ¿Vale la pena o no? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer cada día. ¿Vale la pena lo que estoy sufriendo? ¿Vale la pena esforzarme? ¿Vale la pena tratar de que aquella alabanza que nos gusta cuando escuchamos a los papás, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo? ¿Valdrá la pena esforzarse, tal vez sufrir una que otra dificultad por causa de eso? Tal vez más de alguna pena y tristeza. Pero si al final nos preguntamos seriamente si vale la pena, pues tenemos que decir que vale la pena.
Vale la pena cualquier pequeño sudor y cualquier pequeña lágrima. Porque en esta hora la estamos comparando con la pena de Cristo y con el sudor de Cristo. Si mi pena la comparo con la del Señor, si mi dolor lo comparo con el dolor de Cristo, pues sería una penita y sería una pequeña lágrima en mi mejilla comparado con el manantial de llanto del Señor Jesucristo. Y el apóstol quiere y tiene el deseo en su corazón de ir a Roma y ver a los hermanos y, como dice aquí, comunicarles algún don espiritual, algún regalo de Dios que él haya recibido primero, el cual él quiere compartir con los hermanos de Roma. Porque la palabra don es regalo, es un regalo de Dios. Todo lo que nosotros tengamos de Dios es un bendito regalo, un bendito regalo. Y el apóstol verdaderamente tiene muchos dones, pero no se queda con ellos, sino que el anhelo del apóstol es compartir algún don espiritual con los hermanos. Que Dios nos bendiga. ¿Tiene usted algo que el Señor le haya dado? ¿Tiene algo que el Señor le haya regalado? Pensemos en esta hora si hay algo que tenemos y que el Señor nos regaló. Partamos desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Bueno, lo más grande es la salvación, porque es un regalo. Nos regaló la vida. Fue un obsequio envuelto en un papel que a la vista de los hombres no era tan hermoso ni atractivo. No tenía rosa distintiva como cuando uno hace un regalo le pone el papel más bonito. A veces lo que va adentro es maometano nomás, pero el papel lo debe decir todo. Papelito, rosita y tarjetita. Entonces va bien monono por afuera. Claro que a veces adentro no es muy monono, digamos, ¿me entiendes? Pero no importa, nosotros tratamos de adornar porque queremos expresar en nuestro regalo el cariño que estamos manifestando. Pero este regalo que Dios nos dio, con este regalo nos quiso pillar a nosotros. ¿Dónde estaba nuestra mirada? ¿Dónde estaba nuestro interés? ¿En qué lugar estaba nuestro corazón? Porque Dios envolvió el don del cielo en un regalo poco llamativo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. ¿Cuál es la gracia de que el Señor haya hecho de tal manera? De que haya envuelto el regalo más hermoso, más grande y más sublime en un envoltorio que no llamaba la atención, porque fíjese que la gente se imagina que tú, rubiecito, bien peinado, nunca se despeina ni con el viento, porque en las películas, ¿cuándo usted ve a Jesús chacón? Oiga, el viento ahí y el peinado no se le mueve, pero es el actor el que no se le mueve el peinado, le un kilo de crema modeladora, no sé qué cuestión le pondrán en el pelo, ojitos azules o café claro, una sonrisa tipo galán de televisión, una sonrisa así para el lado, no es completo, sino que es de la mitad para allá, y ya es más chora la sonrisa, ¿entiendes? La postura de las manos cuando ora en la película son posturas que llaman la atención. Y todo difiere absolutamente de lo que verdaderamente era Jesús. Jesús pasaba desapercibido. Jesús no llamaba la atención, sino que la atención era cuando hacía un milagro. El milagro en sí era llamativo y la gente se agolpaba al milagro. Pero después de admirar aquello decían, bueno, ¿y de dónde le sale a esta virtud? Mirémoslo, echémoslo a mirar. Conocemos tu mamá, conocemos su papá, tus hermanos, sus hermanas están entre nosotros. ¿De dónde le sale esta virtud? Echémosle una buena mirada, mire, no parece ni una cuestión. ¿Cómo puede tener este poder? Pues Dios así lo hizo. Lo vistió
de un cuerpo tan común y tan sencillo como el nuestro, tal vez más sencillo que el nuestro. Morenito por el calor del desierto, su tez avejentada y reseca por el polvo del desierto. Un hombre de 30 años de la época era como uno de 65 de hoy en cuanto a arrugas en la cara. ¿Por qué? Porque no había protectores solares, no había factor 60 ni factor 50, no había cremita ni vea, no había de esta cuestión mantequilla de cacao para los labios, no había esas cosas. Todo era, digamos, todo era más bruto, todo era natural, ¿me entiende? Hasta el agua, ¿usted cree que el agua era transparente, cristalina? No, señor, en esos lugares el agua nunca fue transparente ni cristalina. Los baños públicos que ponían los romanos en los lugares que conquistaban, los pueblos que conquistaban, lo primero que hacían los romanos, construían calles y hacían baños. Era lo primero que hacían los romanos. Pero un baño público romano era una cuestión donde se sentaban 6 o 7. En los baños públicos romanos se hacían transacciones económicas. O sea, yo estaba aquí y Jaime estaba al lado y está, oye, ya, ¿y cuánto me vende la vaca? Mira, no sé, está preñada. Acá estábamos ahí sentados en el baño con esos exquisitos aromas. Entonces, y para limpiarse, no había papel higiénico, triple hoja, doble hoja. Era un palo con unos pelos de animal. Y era el palo con pelo. O sea, cuando lo desocupaba Jaime, lo ocupaba yo. Parece que el glamour de las películas como que ya se nos está yendo al suelo, ¿no? ¿O no? Se nos está yendo un poquito a tierra el glamour. Pues yo le digo esto no para que se escandalice, porque era así. Y fue siempre así. Y cuando Jesús dijo, lo que entra no contamina, ¿ya? Porque después que entra, se va por la letrina. Y la letrina es una palabra bien bonita para denominar los baños de la época. Un pozo séptico de campo era pero el lujo más grande, digamos, comparado con lo que había en ese tiempo. Entonces el glamour que la gente cree que había en el tiempo no era tal. La belleza aparente que la gente cree que había en aquel tiempo no era tal. Por eso había que sacarle una esencia al nardo para poder matar algunos colores. Y eso lo hacían solo la gente de alta alcurnia, para tener acceso a un perfume que disimulara un poquito, digamos, los aromas naturales de aquella época. Hoy día está de moda lo natural, pero le aseguro que en aquel tiempo a usted no le habría gustado mucho lo natural. No habría sido tan delicioso el agua turbia, un poco sucia, los baños sucios. Todo era diferente, no había parecer en él, no había hermosura. No era un Cristo peinado, rubio, de ojos azules. Era un Cristo que se metía en medio de sus discípulos. Y si usted no sabía quién era Yeshua, usted no sabía quién era Jesús ahí, si usted nunca lo había oído hablar o lo había visto hacer un milagro, si se metía en medio de los discípulos, pasaba desapercibido. No sabía usted quién era. Un envoltorio sin parecer de hermosura. ¿Para qué? Para que cuando lo viéramos, es decir, no aparentemente, no por su aspecto, cuando lo viéramos, como dije Isaías, no hay parecer en él de hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, ¿Y por qué le voy a desear? Porque una vez que yo lo he visto realmente como es él, pues viene un deseo al corazón, viene un anhelo en el alma de no despegarse de Cristo. Los demás podrán verle sin parecer, sin hermosura, sin atractivo, sin nada que sacarle. Era un solo nombre. Algunos dicen que era un profeta, otros uno de los antiguos que ha resucitado. Mas ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Este don inefable y glorioso, este don especial que Dios nos regaló en un envoltorio para que el valor lo pudiéramos detectar no por los ojos, sino por el Espíritu. Para que el valor de Cristo no lo viéramos con los ojos, sino que lo viéramos por el Espíritu. Y subiéramos por el Espíritu, porque una vez que Cristo perdonaba a un hombre, cuando Cristo hacía misericordia con alguien,
sucios porque le aseguro que si yo me saco los calcetines y mis pies no han pisado tierra en este día, ninguna de ustedes me va a dar un beso en los pies. No me lo van a dar el besito. Porque aunque mis pies no están polvorientos, tienen olor a pies. Pero hubo una mujer que besó pies y no estaba lavada. Eran pies tipo hombre del campo. Eran pies, talones partidos. Las uñas no eran hermosas. Los pies eran sucios, transpirados. Usted sabe que cuando el pie transpira, la tierra se pega. No era precisamente un buen escenario. ¿Usted cree que a alguno se le ocurrió besarle los pies al Señor? Ese era el trabajo, ¿usted sabe para quién? Tenía que hacerlo el esclavo de menor rango, porque el de mayor rango le decía, hazlo tú. Y el otro esclavo le decía, muy bien. Y había otro esclavo un poquito menor y decía, hazlo tú. Y el otro decía, hazlo tú. Y el último esclavo, el que venía recién, el que habían comprado hace poco, miraba para atrás y no había quien decirle que lo hiciera. Entonces el de menor rango tenía que lavar los pies. Pero aquí una mujer no lava solo los pies, sino que ahora los besa. Los perfuma y los besa. Los lava no con agua, los lava con lágrimas. Y estos pies no son hermosos, son feos. Son pies que no son atractivos. ¿Dónde estuvo el atractivo que vio esta mujer? ¿Lo vio con los ojos o lo vio con el alma? ¿Cómo miraba María a Jesús? ¿Con los ojos o con el alma? Con el alma. Y cuando miras con el alma, hasta los feos son bonitos. Hasta los hediondos son fragantes. Cuando miras con el alma, las cosas cambian. Y a Cristo, quien verdaderamente supo en ese entonces quién eran, fueron aquellos que lo miraron con el alma. Lo miraron con el alma. Pablo es uno de aquellos. Por eso no le importó nada de lo que le pasó, de lo que le sucedió, de lo que tuvo que sufrir, y todo lo que recibió de Cristo, cuando fueron en medio de angustias, dice, en medio de cárceles, en medio de tumultos, de persecuciones, de azotes, en medio de todo aquello. Fíjese que Pablo a eso y a todo lo que le pasa, dice que son dones espirituales. Que lo que ha vivido en Cristo son regalos de Dios. Gracias, Señor. Es decir, que Él se siente agradecido de que Dios le haga estos regalos tan gloriosos, tan inmensos, que precisamente estos regalos Dios no los envuelve en papel bonito tampoco. Porque le aseguro que la cárcel de Filipos no era un envoltorio bonito, era un envoltorio bastante duro y feo, hostil, frío, maloliente. Como Dios busca esa manera para envolver los regalos. Pues ahí había un regalo, ¿no es cierto? Estaba Pablo. ¿Y quién más estaba? Silas, en el cepo. En el calabozo de más adentro. Un envoltorio feo, hostil y horrible a los ojos de cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando se pusieron a cantar, no se pusieron a cantar para pasar las penas, como los curados chupan, para pasar las penas. Esto no es así. Ellos cantaron porque había gratitud en sus corazones. Ellos agradecían a Dios. Y cuando cantan, se desenvuelve el regalo. Se abre el regalo cuando cantan. Cuando cantan, comienza un tremendo terremoto ahí, de manera tal que los muros se rompen, se caen, las rejas caen, y ellos quedan libres. Y Dios los liberta. ¿Para qué? Ahí se abrió el regalo. Un regalo que a vista de cualquiera, ¡qué horrible! ¡Qué terrible! ¡Qué malo! ¡Qué feo! Pero resulta que cuando el carcelero se quiere hacer daño, él dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. ¿Qué es necesario que haga? Mira, cree tú y serás salvo tú y todos los de tu casa. Y desde aquella hora creyó él y toda su casa. Y ahí hay un don, ¿o no? Hay un regalo.
Pablo lo ve como un regalo. Que Dios nos bendiga. Y aquí Pablo está lleno de regalos y él quiere compartir un don espiritual con ellos. Porque deseo veros para comunicaros algún regalo que Dios me haya dado a mí. Yo se los quiero compartir a ustedes. A fin de que seáis, escucha bien, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué es lo que es confirmar? Una cosa es que Dios nos llame para alguna tarea, y otra cosa es que Dios nos confirme en esa tarea. Y aquí Pablo les quiere compartir algún regalo espiritual que Dios le haya dado, precisamente no en envoltorios preciosos, sino en envoltorios cubiertos de angustia, cubiertos de preocupaciones, cubiertos de dolores, cubiertos de hambre, cubiertos de un montón de dolores y sufrimiento, que son los envoltorios con los cuales Dios le daba y le regalaba a Pablo algunas de las virtudes más gloriosas que podemos leer en la Biblia de algún hombre después de Cristo. Porque si yo leo a Pedro, leo a Santiago y leo a los evangelios, cuando leo a Pablo me doy cuenta que en Pablo hay revelación mayor. Cuando leo a Pablo veo que Pablo conoce a Cristo en una profundidad mayor que los demás, que revela profundidades del Señor Jesús que ningún otro apóstol se le fue concedido. ¿Y por qué Dios le concedió a Pablo tamaños regalos espirituales de manera tal de revelarnos a nosotros y a la iglesia, darnos regalos y virtudes que Dios se las dio a él? Que Dios nos bendiga. Fue precisamente porque amaba al Señor con todo su corazón. Quisiera regalarles algo, oh romanos, cuando vaya para allá, y quiero veros, les quiero estar con ustedes, porque cuando esté con ustedes les quiero dar un regalo, o algún don espiritual, o algunos regalos que yo tengo, que Dios me ha dado a mí. Y fíjese lo maravilloso de esto, que Pablo recibió estos regalos y estas virtudes en medio de tribulaciones. Si Pablo no lo recibió así, Pablo iba caminando un día y Pablo le cayó una revelación. ¡Oh, qué rico! O estaban por ahí en una posada comiéndose un pancito o tomándose una sopa de algo o un potaje de lenteja y de repente ¡pum!, le cayó una revelación a Pablo. ¡Uy! En medio de una lenteja, de un rico plato de lenteja, yo he recibido esta revelación. Pues nunca fue así con Pablo. Siempre fue en medio de azote. Una de las más grandes revelaciones que tiene Pablo es cuando él fue azotado, fue apedreado. Y cuando fue apedreado, creyeron que lo habían muerto y lo tiraron como quien tira un bulto o un estropajo al pelo, o como un perro muerto lo van a tirar para deshacerse de él. Y en aquella oportunidad, cuando él queda casi como muerto, es cuando un hombre, conozco, dice un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que subió al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no les he dado nombre, puedo mencionar. En este hombre, dice, me gloriaré. En este hombre me gloriaré. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién le enseñó boca a boca el Evangelio? ¿Quién le enseñó cara a cara el Evangelio a Pablo? ¿Quién le reveló las maravillas del cielo para que él luego le diese a la iglesia? Dios cara a cara. Jesucristo cara a cara. Pero el apóstol no se guarda estos regalos para sí, sino que los quiere compartir con la iglesia. Y cuando la iglesia recibe al apóstol, el apóstol se puede parar tal vez en un podio o en algo más altito como para que lo escucharan, y él comienza a abrir su boca y comienza a compartir las vivencias que tiene en el Señor, aquellas virtudes, aquellos regalos que Dios le ha dado, que para poder abrir ese regalo a Pablo le costó azote, cárcel, humillación, hambre, persecución. Una vez abierto el regalo, una vez abierto, para que me entienda, una vez siendo azotado, recibe el don espiritual. Una vez siendo perseguido, recibe el don espiritual. Abrir el regalo es atreverse a pasar la copa amarga. Y una vez que abre el regalo, pues puede ver lo que hay en su interior y recibir el regalo. Pablo no le fue fácil recibir todos esos regalos. Y ahora la iglesia puede disfrutar con tranquilidad cuando Pablo se siente con ellos y le diga, miren, esto me lo ha declarado el Señor, y ¡fum!, y le entrega una palabra de Dios tremenda,
una revelación inmensa que eleva el alma y el espíritu y llena el corazón de la iglesia, pero la iglesia no la está recibiendo mediante azote. La iglesia no la está recibiendo mediante persecución. La iglesia no la está recibiendo mediante lo que padeció el apóstol, sino que el apóstol padeció para recibir ese don. Y luego el apóstol se lo entrega a la iglesia gratuitamente. Es decir, la iglesia no tiene que ser azotada para que Pablo le entregue el mensaje, sino que el azotado es Pablo. Y ahí hay algo importante, porque ahí hay un espíritu de sacrificio. Ahí hay un espíritu que no es aquel espíritu que busca de Dios para sí mismo. No es alguien que es mezquino, recibe de Dios y no convida, recibe de Dios y no da y lo entrega. ¿Por qué? Porque yo esto lo recibí con mucho dolor, con mucha angustia, por eso usted va a tener que pasar por lo mismo. No, si te puedo evitar, si te puedo evitar el dolor, te lo voy a evitar y te voy a entregar esta palabra que yo recibí en medio de tribulación. Yo no te lo voy a entregar en tribulación, yo te lo voy a entregar a ti como un regalo. Bendito sea tu nombre, ¿Me Señor. entiendes? Si a mí me costó que te cueste a ti, no es el punto. Si Dios quiere que usted pase por alguna angustia y el dolor, pues lo va a pasar igual. Pero yo no te voy a entregar la palabra, o no te voy a entregar algún don, o usted no me va a entregar un don a mí, porque usted también tiene dones y regalos de Dios. Usted también tiene virtudes del Señor, y usted no lo va a entregar. Si a usted le costó, que me cueste a mí también. Si a usted le fue difícil, que a mí también me sea difícil. Si usted puede evitar que me sea difícil, que no me sea difícil por su mano, que no me sea difícil por su corazón, que usted no me haga difícil a mí el recibir lo que Dios le dé a usted. Si Dios quiere que la cosa sea difícil, es Dios el que me va a pasar, o a usted o a mí, por algún valle de sombra o de muerte, por alguna dificultad o tribulación. Pero dame lo que tú tienes, comparte lo que tú tienes, sin ser mezquino, sin esperar que haya tribulación. Como yo sé hacer esto, voy a esperar que se caigan, y cuando estén todos en el suelo, entonces lo voy a hacer yo para que vean cómo se hace esta cuestión. No, Señor. Esto es para ser, escuchen, esto es para ser mutuamente confortados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Se supone que hay una fe en común. Se supone que usted sirva a Dios por fe. Y que yo lo sigo por fe. Se supone que usted por fe viene aquí, ¿no? Yo también vengo por fe. Se supone que usted cree en Cristo por fe. No lo ha visto, pero sabe que es así. ¿O no sabe? No me convence todavía. ¿Sabe o no sabe? ¿Usted quiere que yo me atribule acá arriba? Para yo conocer que Cristo realmente está en su corazón. Usted todavía no entiende para dónde va la cosa. Fíjese, vamos a poner más sencillo. Hágame sufrir para yo saber que usted tiene algún don espiritual. Póngase regodión para servir a Dios. Hágase de rogar, sabiendo Dios que Dios le ha dado a usted algo. Porque Dios sabe qué es lo que le dio a usted. Le dio 2 patitas para llegar temprano. Pero llegue tarde. Hágame sufrir. Haga sufrir la iglesia. Haga sentir su presencia. Su ausencia, su presencia se siente. Vamos a ponerlo más sencillo todavía. Hagamos las cosas difíciles. Hagamos que todo sea difícil. Hagamos sufrir la iglesia. No es cierto. ¿Por qué tiene que sufrir la iglesia? Porque yo le estoy haciendo esperar. Estoy haciendo esperar a mis hermanos. Pero, ¿por qué me esperan a mí si yo no sirvo para nada? Está equivocado. Está equivocada. Llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Dios te dio dones a ti. Te dio regalos espirituales. Pero no tengo idea cuál es, porque no lo has usado
porque no lo has usado, no has puesto en práctica lo que Dios te dio. ¿Qué te dio? ¿Te dio algo? ¿Te ha dado una cosita? Aunque sea una, no importa que sea una nomás. Pero si te dio una, por muy pequeña que haya sido, eso que te dio, ¿sabes para qué es lo que es? Para edificación y consolación de la iglesia. Es para que yo al verte a ti me goce. Cuando yo te vea cantar, no yo me pongo en tu lugar. Cuando tú veas a tu hermano cantar y a lo mejor tú no tienes esa voz que tu hermano tiene y tu hermano no hace esperar, tu hermano no se detiene. Ahora no voy a cantar nada, pero ahora voy a cantar. Te voy a hacer esperar un rato. No te voy a dar mi don espiritual, no voy a compartir mi regalo que Dios me dio porque es mío. Pero el corazón del cristiano dice, anhelo tanto como Pablo, llegar pronto a ustedes para compartirles lo que Dios me ha dado, para confirmarles en la fe, porque entiendo que algunos de ustedes deben estar pasando alguna situación y cuando ustedes me oigan, ojalá les sirva lo que yo he vivido para que ustedes sean confortados. Eso está diciendo Pablo. Gloria a Dios para siempre. Si tienen alguna duda tal vez de las cosas que Dios me ha aclarado a mí, ¿hay ahí alguna respuesta para ustedes? Oh, hermano, quiero ir luego a ustedes. Dios me permita llegar. Ese es nuestro pensamiento cuando venimos al Señor. Ese es nuestro pensamiento cuando venimos a la iglesia. Oh, quiero llegar luego. Oh, Señor, quiero que todo lo que me has dado, ponerlo a los pies tuyos para que mis hermanos también sean edificados. O mi corazón dice, voy a hacer esperar. Los voy a dejar esperando. Voy a hacer sufrir a mi pastor, voy a hacer sufrir a mi pastora, voy a hacer sufrir a los hermanos. Queriendo verme no me van a ver. Queriendo oírme no me van a oír. Queriendo estrecharme la mano o darme un abrazo, los voy a dejar esperando. Tu presencia es importante. Porque Cristo no te llamó por si acaso. Cristo te llamó para llenar un lugar que estaba vacío. Cristo te llamó para ocupar un lugar que estaba vacío. Y te dio las cosas necesarias para suplir a la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. ¿O tú crees que a mí no me importa si llegas o no llegas? Fíjate que aunque te sientes en la banquita con verte llegar, tú consuelas mi alma. Pero si me haces esperar, me haces sufrir el corazón. Y no solo a mí, a muchos hermanos que quisieran verte. Eso es pequeño, es algo muy chiquito. Pero imagínate que tan chiquito y tan importante poder vernos, poder estrecharnos la mano, poder saludar. Simplemente porque hay algo tan pequeño que ocurre ahí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Ay, chuta, parece que era chico, pero no es tan chico. No es tan insignificante estar con mis hermanos. No es tan pequeño entonces. No, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, desciende por las barbas, corre por sus vestiduras. Es como la unción sacerdotal. Es como la unción sacerdotal. Porque vosotros sois, ¿qué dijo Pedro? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las, dígalo fuerte, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas de la oscuridad a su luz admirable. O sea que cuando yo corro para reunirme con mis hermanos, simplemente
un don que puso en el corazón para que muchos sean edificados. Claro que sí. O sea que no hay nada de más en la iglesia. No hay nada demasiado pequeño que yo deba ignorar. No hay nada demasiado pequeño. Porque lo más pequeño es esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo más pequeño. Lo demás es más grande. Lo demás es tremendamente inmenso. Lo demás es gloriosamente sublime. Pero esto es pequeño. Y fíjate que lo poco de Dios, o lo pequeño de Dios, es más grande que cualquier cosa. Porque es como la unción sacerdotal que empieza de la cabeza y me recorre el cuerpo entero. Si yo estoy en ese pensamiento y en ese corazón, pues Cristo entrará en mí, cenará conmigo. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Y Señor. te aseguro que cenar con Cristo no es ninguna cosa común, es algo hermoso. Y cuando yo hago verdaderamente lo que el Señor me dio, es tan insignificante. A venir así voy a escribir en un cuaderno las donaciones del domingo. Pues no importa. Hácelo con alegría. Hazlo con el corazón. Hazlo con felicidad. Hazlo con esto. Y presta para hacerlo. Que te suenen los taquitos. Y entonces estarás anunciando de esa forma las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas. Porque te aseguro que Cristo lo haría. Cristo lo haría. Pero si tu pensamiento es malo y dice, para eso hay acto, o habrá otro que lo haga, ese pensamiento está mal. Se está guardando lo que Dios le dio para sí mismo. Pues no sea así, en ti ni en mí. ¿Para qué es esta conversación? Bendito eres, Señor Jesús. Esto es para que mutuamente, para ser mutuamente confortados con la fe que sé que está en tu corazón. Que nos es común en esta noche. Porque esa medida de fe, mayor o menor, pero está, el Señor la puso en ti. Dios le nació poner una medida de fe en tu corazón Gloria a Dios para siempre. y poner una medida de fe en el mío. Y cuando hizo aquello, de alguna manera, de muchas formas diversas, conocimos a Jesús. Y de la forma que haya sido, pero conocimos al único y glorioso Señor de tu vida y de la mía. Y cuando conocimos a Jesús, porque yo no estoy hablando de un Jesús diferente al tuyo, entiendo que el mismo Jesús, ¿no es cierto? Porque en una cosa podemos estar, en varias cosas podemos ser diferentes. A ti te gusta el café, a mí me gusta el té, a mí no me gusta lo dulce, soy más salado, otro más dulce, no importa. Pero hay una cosa que somos en común. Así es, Señor. Tú amas al Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y yo amo al Señor. Aleluya el Cordero. Y en eso estamos de acuerdo. Y esto nos es común. Aleluya. Y si es así, debemos mutuamente ser confortados y edificados. Con lo mucho o lo poco que Dios te haya dado. Que uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1. ¿O no? Y el que dio 5, ¿qué hizo? Multiplicó. Ahí está, Señor, multiplicado. Muy bien. Guárdalo mientras tanto. Ténmelo un ratito. Tus 5 más otros 5. Pero ténmelo un ratito ahí. Va, pero yo se lo iba a pasar a mi Señor. Bueno, lo único que lo estuviera, lo voy a tener aquí. Después el que tenía 2 dijo, a ver, ¿cuántos más? Hay 2 más, Señor. Oh, qué bueno, muy bien. Pero guárdamelos tú. Estos 2 más 2 más son 4. Guárdalos tú nomás. Y después el otro que tenía 1 lo escondí, Señor. ¿Por qué lo escondí?
¿Por qué no lo manifestaste? Porque era mudo. Y yo sabía que eras hombre severo. ¿Y qué iba a hacer con uno? ¿Cómo iba a multiplicar uno en tanto? Que recoges donde no partiste, ciega donde no sembraste, entonces lo enterré. Lo enterré y bueno, aquí está lo que es tuyo. Toma. Mal ciega. Quítenselo. Y entréguenselo al que tiene 10. Porque al que tiene, ¿qué dice? Y al que no tiene, y aún lo que cree tener, se le quitará. Tú tienes del Señor. Mucho o poco, ¿no? Lo grande es que antes no tenías nada del Señor. Yo no tenía nada del Señor. Pura tiniebla, pura mugre, pura maldad, pura asquerosidad. Pero ahora tengo. Tú también tienes. No lo escondas. No te detengas. Y aquel uno se multiplicará. Y afectará a varios para bien. Y cuando afecte a varios para bien, pues el Señor te va a recompensar. Pero cuando escondas lo que el Señor te dio, cuando retrases tu pie para no estar presente, cuando no levantes la mano cuando el Señor está pidiendo que alguien se ponga en la brecha, cuando el Señor está requiriendo, pudiendo hacerlo Él sin necesidad nuestra, porque Él es todo poder y gloria y lo puede hacer sin mí. No me necesita. Él predica más lindo. Predica mejor que cualquiera de nosotros. Una sola palabra de Él es suficiente. Yo ni aunque quisiera estar el centurión aquí y le digo 100 veces al centurión, devuélvele a tu casa, tu esclavo está sano, y 100 veces le van a decir, oye, ¿está igual? Porque yo soy Marcelo. Y una sola palabra tuya bastará. Es mayor la palabra de Cristo. Pero así todo, confía en mí. Confía esta tarde su palabra en mí. Y en ti confía más que una cosa. Muchas cosas ha confiado Dios en ti. No las retrases. No las guardes, no las escondas, no las entierres. Sácalas a la luz. Ofrécelas para la iglesia. Y que muchos sean beneficiados por ello. Y de esa manera nos confortaremos mutuamente por la común fe del común Señor, del común Salvador, de la común esperanza que hay en tu corazón y en el mío. Y entonces sí, vale la pena todo lo que uno pase en el Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, se manifiesta de forma evidente por fe y para fe. ¿Por qué para fe? No, yo esta noche no voy a predicar, Jaime. No voy a predicar ni una cuestión. Entonces al coordinador yo le digo esta noche, Jaime, yo no voy a predicar nada esta noche, pero mi pastor, ¿por qué se siente mal? No me siento mal, no estoy ni ahí, no quiero. Estoy aburrido de estar con no va a predicar ninguna cuestión. Entonces Jaime va a coordinar con mucha alegría. Jaime va a coordinar con una alegría inmensa en su corazón. O Jaime le tocaría coordinar con mucha tristeza. Con angustia en su alma. Entonces, yo teniendo angustia en mi corazón, o lo que haya tenido, o lo que tenga en mi corazón, de todas maneras, voy a subirme acá arriba. Voy a subir acá arriba. Porque sé lo que Dios me ha dado. Y a pesar de mi pena, lo quiero regalar. Entonces, Jaimito no va a ser entristecido. Ni usted tampoco. Sino edificados mutuamente. Y cuando yo entregue lo que el Señor me da en esta hora para ti, y tú lo recibas con el corazón, entonces tú me edificas a mí. Cristo me edifica a través de ti. Y Cristo te edifica a ti.
está manifestando? Aleluya. Jesucristo. Y si al Señor le bastan solo 2 o 3 para estar en medio nuestro, ¿cuánto más si hay 50 de acuerdo? Y si hay 60 de acuerdo. Más que solamente por fe saber que su presencia está aquí, más que eso va a ser. Sino que luego Cristo va a manifestar su presencia y va a hacer sentir su presencia. Y no te vas a ir como viniste. Te vas a ir con una alegría en tu corazón. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Que así Rey. sea contigo y conmigo. Porque el justo por la fe vivirá. Pero no vivo por la fe mía, no. Fíjate que no vivo por la fe mía. Porque si no hay hermano, ¿a qué le predico? Al aire. Y si hay iglesia y no hay pastor, y era el pastor y se dispersa las ovejas. O sea que tú me necesitas a mí. Tú necesitas mi fe. Entiéndelo bien. Tú necesitas la fe de Lazarí. Y Lazarí y yo necesitamos de tu fe. Porque así nos confortamos mutuamente. Pero cuando no apareces, mi fe es contristada. Si no estás, mi fe es contristada. ¿Cuánto más el Señor? Si tú no me ves una semana, 2 semanas, un mes, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó el pastor? ¿Dónde está? Tengo idea. Se habrá muerto. Pongamos aviso. Resulta de gracia. ¿Qué mierda? Se lo habrá llevado el Señor. Se cayó por un barranco y se fue a para allá, para el cajón del Maipo. ¿Qué le pasó? Se lo comió un cocodrilo. La fe es contristada. También pasa cuando tú no estás. Y no solo contristas una fe, contristas mucha fe. Entonces no lo hagamos nada. Corramos. Amén. Todos. La batalla. Acompañemos a mi Jesús. Nuestras oraciones son la metralla y santo emblema será la cruz. Evangelista, siempre adelante, nuestro estandarte flameando está. ¿Y cómo vencimos el enemigo? Aleluya. Que no puede evitar que de repente nos pegue una zarandeada, porque incluso Cristo se lo va a permitir. Pero ¿dónde le vamos a pegar el puñetazo? Sigamos cantando coro. ¿Qué dice? Evangelista, siempre adelante, nuestro estandarte Cristo flameando está, y el enemigo será vencido, y la victoria nuestra será. Evangelista, siempre adelante, con pena, pero ahí está. Nuestro estandarte flameando está, y el enemigo será vencido. Con así una guarda, la hermana, ya está que pare todos los chicos de la iglesia. Pero igual está. El ombligo parece un besito, pero ahí está. El hermano con su dolor, con su enfermedad, pero ahí está. Y el enemigo será vencido. ¿Por qué? Le puse el dedo, mire lo que le pasó. Y entonces tú vas a decir, me pusiste el dedo. Pero igual me paro. Y no me quedo. ¿O no? ¿Cómo dice esa alabanza? Yo no me quedo. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él.
Yo no me quedo, me voy con Él. No me quedo, me voy con Él. Pero para irse con Él hay que acompañarlo primero. Acompañarlo. Cristo no necesita